Capítulo 8. Desmotivadores. 11 factores que generan insatisfacción si el trabajo no los provee. Regresando a la analogía del automóvil, podemos tener las mejores baterías de motivación intrínseca o tener el tanque lleno de gasolina extrínseca. Pero si las llantas no están infladas, el auto no se mueve. Hay una serie de elementos en el trabajo que perforan las llantas y quitan el aire de la satisfacción. Pero si estos elementos no se dan en la empresa, las llantas estarán con aire, pero tampoco lo harán avanzar, es decir, no brindan motivación. Frederick Hertzberg, 1966, propuso la teoría de los factores higiénicos en la organización. El ambiente físico es uno de ellos. Si me dan una oficina más grande con mesa de reuniones, es probable que el día que me la den me sienta contento, pero al poco tiempo me adapto a ella y no me genera ningún tipo de motivación. Si tengo una oficina pequeña con ruido que no se adapta a lo que mi trabajo necesita, es muy probable que me sienta insatisfecho. Según Heisenberg, la motivación y la insatisfacción son dos variables diferentes. Yo puedo estar motivado pero a la vez insatisfecho por factores del ambiente en mi trabajo. Los factores son higiénicos que, si se dan, logran que las personas estén satisfechas, pero no motivadas. Pero si estos factores no están, la insatisfacción es garantizada. Otros autores llaman desmotivadores a los factores higiénicos. En este capítulo usaremos como sinónimos de los factores desmotivadores a los que generan insatisfacción o factores higiénicos. En mi opinión, la ciencia de los factores higiénicos está relacionada con las expectativas. Por ejemplo, como una persona que recién se casa tiene muchas expectativas. Espera que su pareja le trate bien, pero su pareja se cuide para tener buena presencia, entre otras expectativas. Pero algunas personas que entran con expectativas grandes tienen mala suerte y les puede ocurrir lo peor. Si la pareja se hubiera mantenido de acuerdo con las expectativas, habría habido satisfacción, pero no motivación. En cambio, como ocurrió, el esposo está muy insatisfecho. Algo similar ocurre en la empresa. Por ejemplo, esto sucederá si un gerente de recursos humanos, para convencer a un prospecto que elija trabajar en su empresa, le sobrevende la compañía diciendo que es espectacular. Menciona que en la empresa se valora mucho el liderazgo, que hay una cultura de orientación a las personas y que su jefe particular es uno de los mejores evaluados. Adicionalmente le dicen que son una empresa Great Place to Work, que el clima es excelente y que la gente trabaja en equipo. Cuando un futuro empleado recibe este discurso, eleva sus expectativas, pero cuando llega a la empresa y las cosas no son tan color de rosa como las debieron, el empleado está sumamente insatisfecho. Similarmente, cuando trabajamos en una empresa, tenemos expectativas de que se cumplan una serie de condiciones en nuestro entorno de trabajo. A continuación se señalan las 11 expectativas que resultan importantes. Que exista información y retroalimentación suficiente. Que se tengan los recursos y equipos y sistemas para hacer un trabajo de calidad. Que se tengan salarios adecuados. Que las reuniones sean productivas. Que el trabajo esté bien diseñado. Que no existan demasiadas o muy pocas reglas o normas. Que exista buenas relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo. Que exista seguridad de que el trabajo no se va a perder. Que exista claridad de roles. Que exista una buena gerencia o jefatura donde haya justicia, equidad, confianza y tolerancia al error. Que no exista politiquería. Toda persona que ingresa a un trabajo tiene la expectativa de que estos factores se den. No es mucho pedir tener un jefe justo o un lugar adecuado para trabajar, que las reuniones sean productivas. Si estos 12 factores no se dan, se pincha la llanta del auto y no avanza. Por ejemplo, yo puedo estar motivado en mi trabajo porque trabajo en un reto a la altura de mis talentos y estoy en la franja de flujo óptimo, pero si mi jefe me trata como injusticia, estaré insatisfecho por su trato. En cambio, del jefe y el nuevo me trata con justicia, pero me da un trabajo que es una tarea o actividad que me aburre, que no encaja en mis talentos. Podré estar satisfecho con el trabajo de mi jefe, pero estaré desmotivado de mi trabajo. Lo ideal es eliminar todos aquellos elementos que generan satisfacción y trabajar los elementos que generan motivación. Profundizando en los factores que causan insatisfacción en el trabajo. 1. Ausencia de información y retroalimentación. El error más común de los jefes es pensar que le han dado lo suficiente retroalimentación a su personal. Algunas empresas que han logrado eliminar este desmotivador
tienen un sistema de comunicación en cascada de subida y bajada. Cuando el comité de gerencia se reúne, acuerda que en el acta de decisiones o información se deben bajar comunicar al siguiente nivel. Luego, cuando el siguiente nivel se reúne en un propio comité, hace lo mismo hasta que llegue a las jerarquías más bajas. Pero el sistema contempla información de subida también. Cuando se reúne el comité de jerarquías más bajas, acuerda subir sus preocupaciones, inquietudes o información hacia arriba. Desde esta forma, en cascada llega hasta el comité de gerencia. Esta es una excelente práctica de comunicación. Como menciona la cita del capítulo, los gerentes y jefes piensan que dan retroalimentación, pero los subordinados sienten que no es suficiente. En este caso, 49.1% de los 300 ejecutivos siente que no recibe retroalimentación suficiente. Otro estudio que hizo la empresa Gallup, cuando le preguntaron a los empleados en qué invertiría más tiempo su jefe discutiendo su desempeño, las respuestas fueron: en mis fortalezas, 25%, en mis debilidades, 35%. Nunca me han retroalimentado, 40%. Esta última cifra de 40%, nunca me dan retroalimentación, es cercana al 49% de que encontramos nosotros en el estudio de 300 ejecutivos puestos en gerenciales. Su personal espera que le retroalimentación. Si no le hace, estará generando un factor que lo tendrá insatisfecho. Es importante que tenga una reunión con las personas que reportan a usted por lo menos una vez cada trimestre. Y si pudiera ser una vez al mes, estaría mejor. En su primera reunión, muéstrele el cuestionario del inicio del capítulo, para que él mismo se evalúe y tenga una conversación al respecto. La idea es que constantemente les den retroalimentación. Diversas han dado cuenta de los beneficios de la retroalimentación sobre el rendimiento de los empleados. Por ejemplo, Kim y Clay, Hunter 180. Un estudio experimental encontraron en una muestra de 220 trabajadores de diversas industrias que la retroalimentación tenía un impacto positivo en el rendimiento y que si la retroalimentación estaba asociada al establecimiento de metas, los resultados eran mejores. Estos resultados han sido confirmados en diversas investigaciones y en un extenso metaanálisis de Kluger y Denisi. Reportaron que en general la retroalimentación estaba asociada al aumento de rendimiento. Los mismos investigadores encontraron, sin embargo, que la retroalimentación podía tener efectos negativos. Por ejemplo, si la retroalimentación se centra en la persona y no en la tarea, o si la retroalimentación no conlleva presupuestos de cómo mejorar el rendimiento, o si en la retroalimentación se comenta acerca del trabajo de otros. Los investigadores recomiendan tomar cuenta de los siguientes puntos al dar la retroalimentación. Sea presentada de manera que no hiera el ego de la persona, incluir información de cómo mejorar el rendimiento, incluir un plan de metas durante la retroalimentación, maximizar información acerca de cómo mejorar el rendimiento y minimizar información acerca del rendimiento de los otros. Ausencia de recursos, equipos, sistemas adecuados para hacer el trabajo de calidad. ¿Cómo cree que se siente la persona que atiende en la ventanilla en este momento? Realmente frustrada e insatisfecha. Hay una cola larga, clientes molestos y la mujer siente que está haciendo el trabajo de mala calidad por falta de recursos en la empresa. Ha hecho ventanillas y la empresa solo pone a una persona. Una encuesta realizada por iGroup que indica la insatisfacción con el tema de recursos en diferentes industrias. En promedio, un 40% de empleados se siente insatisfecho porque la empresa no le da los recursos para un trabajo de calidad. Entre el 38 y 48% de personas encuestadas sienten que no tienen los recursos para hacer un trabajo de calidad. Cuando uno es jefe, a veces no puede conseguir los recursos que quiere para su área, porque estos dependen de la gerencia general, del presupuesto o de otros. Pero tener una conversación con nuestros colaboradores al respecto y contarles que estamos luchando para ellos ayuda a bajar este factor de generación de insatisfacción. El no tener los materiales, el equipo o los sistemas para hacer un buen trabajo de calidad puede resultar muy frustrante. Este es uno de los aspectos investigados por la organización Gallup. Ellos plantean que no contar con las herramientas necesarias es un factor importante, porque impide al empleado contribuir al máximo con su potencial, evitando que entre a su zona óptima de flujo. Salarios inadecuados. No importa cuánto se gane, siempre se habrá un porcentaje de personas que pensará. En la encuesta del Perú de Great Place to Work del 2012, los resultados fueron los siguientes. En promedio, un 49% se sentía que no se le paga justamente. Sin embargo, cuando se hace esta pregunta a las empresas que
estuvieron en el ranking de los 35 mejores, solo el 26% se siente mal pagado. Cuando se junta a las 35 empresas con peor clima, el 60% se siente que está mal pagado. Cuando el clima laboral es bueno, la percepción del sueldo es mejor. Cuando el clima es malo, las personas ven más de cerca sus sueldos y se preguntan, ¿vale la pena? En la encuesta se miden elementos de motivación y elementos de satisfacción. Al mejor manejo de la motivación en una empresa, mejor la percepción del sueldo. En el estudio con los 300 ejecutivos de un grupo peruano, el 59% sentía que estaba mal pagado. Es crucial mantener a la empresa competitiva en sueldos, porque ejecutivos claves y comprometidos pueden renunciar por la insatisfacción del sueldo. La relación entre el pago y el trabajo es particular. En un metaanálisis acerca de la relación entre el dinero y la satisfacción en el trabajo, Yusgis y colaboradores encontraron que la relación entre el salario y la satisfacción era débil, es decir, que el nivel de pago en las empresas estaba ligado marginalmente a la satisfacción en el trabajo. Gallup, por su parte, reportó que no existían diferentes en el compromiso del trabajo en relación con el pago. Sin embargo, un sueldo bajo puede traer problemas a la organización. Diversas investigaciones han propuesto que un sueldo bajo puede traer como consecuencia la falta de satisfacción en el trabajo y como consecuencia la renuncia de los trabajadores. En mi experiencia como consultor, las quejas típicas de las reuniones son: no tienen agenda, las reuniones son interminables, nunca se cumplen los acuerdos. Cuando les presento por qué no las mejoran, me responden que el responsable es el jefe y nadie se atreve a decirle nada. Mi consejo es nombrar a un facilitador de la reunión que no sea el jefe y que él sea el responsable de facilitar la reunión. De esta forma todos pueden darle retroalimentación. El facilitador propone el acta con el jefe, maneja los tiempos y apunta los acuerdos. En nuestra investigación con los 300 ejecutivos, el 44% sentía que asistía a reuniones improductivas. No hay nada más frustrante que sentir que uno pierde el tiempo en un espacio al que no le ve útil en lo absoluto. En el 53% de las reuniones, los participantes sienten que se trata de una pérdida de tiempo. Diversos estudios plantean que las reuniones en el trabajo ocupan una buena parte del tiempo de los empleados y gerentes, y que muchas veces son consideradas como poco satisfactorias. Los investigadores Mickenstein y Nickerson reportaron que entre los factores que son considerados una pérdida de tiempo en las empresas están en las reuniones. Kirkpatrick planteó en su libro que los supervisores y gerentes declaran que las reuniones son una pérdida de tiempo y que las reuniones son improductivas entre el 10% y 50% del tiempo de la reunión, dependiendo del tipo de reunión. Trabajo mal diseñado. Hay personas que cargan demasiadas funciones y responsabilidades y se sienten recargadas. Estas personas no logran un balance entre trabajo y familia, que termina siendo un elemento que afecta a la satisfacción laboral. Un amigo mío que era gerente de finanzas de una gran empresa con operaciones en Centroamérica estaba inicialmente muy motivado, sentía que le daban autonomía, que estaba con un reto a la altura de sus talentos y que se encontraba aprendiendo mucho. Pero luego de 3 meses, la corporación le dijeron que en esa empresa se trabajaba de lunes a sábado y le exigían que fuera los sábados a trabajar. Renunció a su puesto con tremendo sueldo, por el que el desbalance entre el tiempo dedicado al trabajo y el tiempo dedicado a la familia lo afectaba. Por otro lado, hay trabajos que están mal diseñados, por ejemplo, los trabajos que piden a las personas hacer reportes de después nadie lee y que termina a la basura. Recientemente, Hamed y colaboradores realizaron una investigación con una muestra de 100 trabajadores del sector bancario. Encontraron que el diseño de cada puesto de trabajo en una empresa puede darle a una ventaja competitiva. Así, el diseño del trabajador por parte de las organizaciones cumpliría un rol importante en el aumento de la productividad, diseñando estrategias, trabajos que vayan de acuerdo con los intereses, las habilidades y la pasión de los trabajadores. Una estrategia simple para encontrar trabajos mal diseñados o excesiva burocracia es preguntarles a los mismos empleados. Un ejemplo de esta estrategia ocurrió cuando el presidente de Pizza Hut pidió a sus empleados sugerencias de cómo eliminar papeleos innecesarios y trabajos rutinarios que no aportaban valor. Con las sugerencias se tomaron medidas que hicieron que la empresa simplificara normas y eliminara trabajos innecesarios y burocracia que mermaban la motivación. Que existan demasiadas o muy pocas normas y regias. A medida en que las empresas crecen, van normalizando sus procesos, establecimientos, normas y políticas. El problema se da cuando la empresa es demasiado joven y no tiene suficientes normas que permitan estandarizar la calidad, o cuando tiene demasiadas políticas y normas que hacen que la empresa sea lenta.
o cuando las normas ya no tienen sentido y siguen aplicando. El exceso de normas o, en otro extremo, la ausencia de ellas, pueden generar una mucha insatisfacción e impotencia. Tener muchas reglas o tener muy pocas resulta ser un error. Las reglas son creadas para dar estructura, para tener una organización y un funcionamiento específico. Sin embargo, tener muchas reglas puede afectar negativamente la motivación de los empleados, ya que las personas pueden sentir que no les permite llevar a cabo sus tareas con libertad o creativamente. El temor a romper las reglas estará siempre presente y les hará sentirse controlados. Al haber muchas reglas también puede generar un clima de desconfianza, ya que el trabajador puede sentir que la empresa desconfía de su criterio u honestidad para llevarlo a cabo sus tareas. Es mejor mantener pocas reglas afectivas, que sean conocidas por todos, pero que les den un grado de libertad a las personas para ejercer su criterio. Finalmente, siempre es importante recibir retroalimentación sobre las reglas de la empresa por parte de los trabajadores para poder hacer los ajustes necesarios. Hace algunos años, Continental Airlines organizó una ceremonia en la que quemó su voluminoso manual de procedimientos y normas delante de los empleados de la compañía y lo reemplazó por uno de pocas hojas. El documento se titulaba Las guías para trabajar juntos. Lo que hizo Continental Airlines fue reemplazar cientos de reglas y normas por unas cuantas que deban espacio al criterio de las personas de la compañía. Que no existan buenas relaciones interpersonales con compañeros de trabajo, que las personas no hagan un trabajo de calidad. Cuando uno siente que el único que trabaja es que toma en serio sus labores, genera mucha insatisfacción, como adicionalmente se genera insatisfacción si en la empresa se vive un ambiente muy competitivo o de malas relaciones interpersonales o de hipocresía. Como Jen y Mannix realizaron un estudio en el que investigaron si el rendimiento de los trabajadores estaba asociado a ciertos tipos de conflictos. En una muestra de 153 empleados encontraron que mientras mayores eran los conflictos interpersonales, menores era la cohesión del grupo, la confianza y el respeto. Más adelante, los autores separaron la muestra en grupos de alto y bajo rendimiento en el trabajo y encontraron que aquellos con alto rendimiento tenían menos conflictos interpersonales en comparación con aquellos que presentaban bajo rendimiento en el trabajo. Que exista inseguridad sobre la estabilidad laboral. Normalmente las personas se sienten seguras en un trabajo, sin embargo, cuando la empresa experimenta un cambio de amplia reducir personal, es humano que la gente se siente insegura. Cuando una persona se siente insegura y miedosa, esto impide que pueda generar cualquier tipo de motivación. Cuando uno siente miedo, toda su mente está concentrada en cómo salvarse o eliminar la amenaza. Un buen consejo para las empresas es que si van a hacer cambios que impliquen despidos de personal, háganlos en un periodo definido. Una vez determinado el periodo, es importante que comuniquen a las personas que no habrá más conflictos, para que puedan salir de su estado de alerta y empezar a motivarse nuevamente. Otro factor que genera inseguridad ocurre cuando el empleado se siente que su jefe no está contento. Si usted no está contento con algún subordinado, es importante que sepa que es posible que su subordinado lo sospeche. Es a través de sus señales no verbales que las personas a su cargo pueden captar que existe algún peligro para ellos. Lo mejor es dar retroalimentación clara y definir los pasos a seguir con la persona para darle una oportunidad. Si no le da la oportunidad, el ciclo vicioso del miedo hará que la persona se desempeñe peor. Si luego de esa oportunidad no cumple lo que espera, puede planificar la salida, de tal modo que al colaborador le resulte coherente su desvinculación de la compañía. La creencia de que puede perder el trabajo es un gran desmotivador. La inseguridad en el trabajo está relacionada con diversas consecuencias negativas, como menor satisfacción y menor compromiso de la organización, mayores intenciones de renunciar, reducción de confianza en la empresa, ausentismo, aumento de accidentes, disminución del rendimiento, rotación en puestos de trabajo, entre otras. Cuando sentimos la posibilidad de perder nuestro trabajo, nuestro cerebro capta la amenaza y nos regresa a la época de las cavernas, cuando nos veíamos enfrentados a pelear y a escapar de un tigre. Si sentimos amenazas, nuestra supervivencia. Es imposible estar motivado. Lo que sí vamos a hacer es contar todos nuestros esfuerzos para eliminar la amenaza. Poca claridad en la distinción de roles. Si una persona no tiene claro con quién es su jefe o no tiene claramente definidas sus funciones en las zonas grises con otras áreas, se generan conflictos que producen insatisfacción. He sido testigo en varias empresas que tienen años de formadas
de las quejas de sus gerentes y ejecutivos con respecto a que no está definido a qué gerencia pertenece ciertas decisiones. En general, la gerencia asume que las cosas están muy definidas y claras, pero la verdad es que generalmente no es así. El problema de claridad de roles ocurre con frecuencia en empresas familiares en las que el dueño ha contratado a un gerente general para que maneje la empresa, pero él sigue presente en la empresa. Los dueños creen que no interfieren, pero basta con una mirada, un comentario o una expresión no verbal para que los empleados sientan que el dueño les está dando órdenes. La claridad en los roles es importante para el buen desempeño en la empresa. El rol de un trabajador en la empresa está definido como un ejecutivo de demandas y expectativas asociadas al puesto de la persona ocupada en la empresa. El trabajador se ve expuesto a la falta de claridad del rol, ambigüedad del rol, puede sentirse inseguro, ya que no se sabe si se espera de él, o por lo tanto no se sabe con certeza cuál es su función en la empresa. Este estado es incertidumbre, puede crear estrés, ansiedad u otras manifestaciones negativas. Mi consejo es reunir a cada comité de gestión desde el comité de gerencia hacia abajo y aclarar expectativas explícitamente. Cada persona debe plantear sus zonas grises y con la ayuda del gerente definir quién tiene qué función, actividad o toma de decisiones. Que no exista una buena gerencia o jefatura donde haya justicia, equidad, confianza y tolerancia al error. La ausencia de una buena gerencia o jefatura es una de las principales causas de la desmotivación. Por el contrario, un jefe que facilita la justicia, equidad, confianza y tolerancia al error gerencia satisfacción en sus empleados. En el siguiente subcapítulo, titulado El jefe, el factor más importante en la satisfacción de los empleados, se profundizará en el poder que tienen los jefes en sus manos para permitir que sus colaboradores estén satisfechos y no den desmotivados. Politiquería. La política es la organización que consiste en los esfuerzos de influenciar e incrementar el poder con el propósito de lograr objetivos, busca intereses personales y en vez de los de la empresa y procede sin ética, genera una profunda insatisfacción en los trabajadores. Sobre esto se profundizará en el subcapítulo título Politiquería, un factor que genera insatisfacción y depende de la cultura de la empresa. El jefe, el factor más importante en la satisfacción de los empleados. Es muy probable que en este capítulo encuentre varias conductas que tenía su peor jefe. Tener un mal jefe no solo puede generar insatisfacción o desmotivación, lo puede hasta matar. En un estudio con 3.000 personas que tuvieron un mal jefe durante 4 años seguidos existió un 39% más probabilidad de sufrir un infarto. En otro estudio se encontró que el 50% de la motivación de un empleado en el trabajo se deriva de la relación del empleado con su jefe. Por otro lado, el Instituto Saratoga investigó las causas de la salida de 20.000 personas que habían renunciado a sus trabajos y encontró que la principal causa de la renuncia era por malos jefes. Existen decenas de características del jefe que causan insatisfacción, por ejemplo, que sea un líder ausente, que sea desordenado, que no haga seguimiento, que sea perfeccionista, que maltrate, entre muchas otras. Pero en este capítulo queremos concentrarnos en causas que normalmente los jefes no toman muy en cuenta y que generan mucha insatisfacción. Tener favoritos. En la investigación a los 300 gerentes que mencionamos anteriormente, el 75% opinó que su jefe tenía favoritos. Si yo le preguntara en estos momentos a usted si en la oficina tiene como afinidad con alguna de las personas con las que trabaja, estoy seguro de que su respuesta sería que sí. Tenemos más afinidad normalmente con personas que son más parecidas a nosotros. Es humano. El problema es cuando la afinidad se convierte en favoritismo. Cuando una persona es más afín a nosotros, tendemos a conservar más con ella, a tener una relación de amistad más cercana, o escucharla más, y a divertirnos más cuando estamos con ella. El problema es que cuando el resto de nuestro equipo ve esto, puede asumir que en realidad es nuestro favorito. Como jefes es importante cuidarnos de que las personas no vean que tengamos favoritos. Es primordial estar más conscientes para mantener una conducta de imparcialidad.
A continuación menciono la mayoría de causas que generan la sensación de favoritismo en la empresa. Mayor atención e importancia a la persona, mejor evaluación de desempeño, más reconocimientos, más recursos, más presupuesto, mejores equipos, más oportunidades de crecimiento, mejores oportunidades para ascensos, mejores condiciones de trabajo, mejores sueldos y bonos, trabajo más interesante, menor exigencia de parte del jefe, excepciones a las reglas, horario más flexible, mayor tolerancia al error, acceso a más información, más amistad con el jefe. La ventaja de tener favoritos es que el favorito se motiva, se siente especial. La desventaja es que el favorito genera mucha insatisfacción en el resto del equipo y crea el clima de inquietud. Como dice Gary Yuki, el líder no tiene que trabajar a todos los subordinados de la misma forma, pero cada persona debe percibir que es importante y un miembro respetado del equipo, en un lugar de un ciudadano de segunda clase. Incumplir promesas. Antes de hacer una promesa como jefes es importantísimo reflexionar mucho sobre ella. Una vez que la promesa sale de nuestra boca, genera altas expectativas en nuestra gente, y si no se cumple, no solo las personas se sienten totalmente insatisfechas, sino que además se sientan traicionadas y perciben al jefe como poco íntegro. Una promesa es como una bala, una vez que la disparas ya no la puedes regresar al arma. Piense antes de disparar. Las promesas más incumplidas son: si trabajas duro, te subiremos el sueldo. Si te desempeñas bien, recibirás un ascenso. Si te esfuerzas en este trabajo aburrido, recibirás un trabajo más interesante. En esta empresa te vamos a entrenar para que crezcas profesionalmente. Esta oficina es temporal. Ya pronto te cambiaremos a una mejor. Yo arreglo el conflicto, no se preocupen. La cantidad de trabajo se reducirá pronto. Ese trabajo adicional que estás haciendo es temporal. Personalmente estaré a tu lado para apoyarte. En esta oficina no hay favoritos. Tendré una política de puertas abiertas. Algunos jefes hacen promesas como una forma de salir de la insatisfacción del momento. Por ejemplo, cuando un subordinado viene a pedirle que le aumenten el sueldo y que el jefe le dice que si trabaja duro se lo aumentarán. El jefe tiene una voluntad, pero el aumento de sueldo no solo depende de él. Hay que tener cuidado para prometer cosas, no depende de nosotros. Las promesas que vamos cumpliendo van generando los ladrillos y el cemento de nuestro muro de confianza con nuestra gente. Construir confianza toma años y se construye ladrillo a ladrillo o promesa a promesa cumplida. Pero cuando incumplimos una sola promesa, el muro se viene abajo y se destruye la confianza. Sugerencias de cómo hacer promesas. Reflexionar antes de hacer la promesa. Recuerde que cuando usted hace la promesa, el empleado la da por hecho. Cuando no la cumple, la genera una sensación de pérdida que produce insatisfacción. Preguntarse si es indispensable hacer una promesa. ¿Cuál es mi intención al hacerla? Hacer sentir mal a la gente en el corto plazo y evitar conflictos. ¿Necesito hacerla? ¿Es realista? ¿Lo puedo cumplir? Sea específico, asigne una fecha de cuándo irá a cumplir las promesas, porque las personas siempre esperan más rapidez. Explique las posibles contingencias que no deben depender de usted. Por ejemplo, todo está programado para que el aumento se concrete dentro de 3 meses. Pero ojo, no depende de mí, sino de la decisión del comité de gerencia y de cómo la lleva a la empresa. Puede que no podrá cumplir. Diga la verdad a tiempo. No espere que se cumpla el plazo prometido para recién disculparse. A continuación, sugerimos un cuestionario para que califique a su jefe. En los elementos que generan insatisfacción están incluidas la existencia de favoritos y el incumplimiento de las promesas. Politiquería, un factor que genera insatisfacción que depende de la cultura de la empresa. Según Rick Brandon, la política en las organizaciones se refiere a los esfuerzos de influenciar e incrementar el poder de manera informal, no oficial y muchas veces detrás de bambalinas con el propósito de lograr objetivos. Cuando uno lee esta definición la siente un poco negativa. La frase detrás de bambalinas le puede causar desconfianza a aún más de uno. Pero veamos el siguiente caso. Caso de política. Usted es un miembro de un equipo y quiere que se apruebe una estrategia que siente que es la mejor para la empresa y hará que el equipo logre sus resultados. Pero en el equipo hay una persona que es muy dominante y que no cambia de opinión fácilmente, por lo que se opone a su estrategia.
Entonces usted se reúne con cada persona del equipo de forma privada para conversar sobre su estrategia e intentar persuadirlos de que es lo mejor para el equipo y la empresa. Cuando el equipo se reúne nuevamente, usted plantea su idea y esta vez apoyada por todos. En este caso, usted influye y aumenta su poder de manera informal con el equipo. Lo hizo detrás de bambalinas, como menciona la definición. Sin embargo, cuando se convierte la política en politiquería, cuando buscamos nuestros propios intereses personales y no los da la empresa, cuando se hace política sin ética, la politiquería se manifiesta a través de conductas típicas en las organizaciones. Cuando ocurren estas conductas generan insatisfacción. A continuación mostraremos algunas conductas de politiquería. Agenda escondida. Ocurre cuando una persona trata de influir en una decisión por sus propios intereses ocultos, pero da la apariencia de que lo hace por el beneficio de la empresa. Por ejemplo, se muestra una persona que está tratando de que acepten a la nueva asistenta porque tiene muy buenas calificaciones técnicas. En realidad, este jefe tiene otra agenda escondida. Cuando una persona trata de influir con una agenda escondida, nos sentimos manipulados, engañados y perdemos la confianza en ella. Proteger los territorios. Cuando uno tiene una jefatura o gerencia, es humano querer ejercer el poder de ella. Sin embargo, algunas personas generan inseguridades, quieren usar el poder para sentirse fuertes y poderosas. Con ese propósito, usan esa área como un territorio o casillero estando y no permiten que ninguna persona se acerque como si fuera dueño. En mi experiencia como consultor, la mayoría de empresas que ha ayudado tienen el problema de los silos o casilleros estancos. Normalmente se trabaja en equipo en el área, pero las áreas no trabajan en equipo entre ellas. El problema no es solo para la personalidad o el estilo del jefe. Existen muchos otros factores más relacionados con la cultura que fomentan los silos. En la mayoría de los casos, el problema se origina en la general gerencia. Si el gerente general no presenta atención ni modela el trabajo en equipo entre áreas, es muy difícil que el resto lo haga. Otra causa de los silos es que la empresa valora y premia solo el trabajo individual. Una causa adicional y muy importante de que no exista trabajo en equipo entre áreas es que los gerentes de las áreas no tienen confianza entre ellos. Esta desconfianza las transmiten a sus equipos facilitando la formación de silos. Pero el gran obstáculo para evitar los silos es naturaleza humana. El ser humano desde la época de las cavernas diferencia su grupo íntimo de su grupo externo. Cuando un cavernícola identificaba a alguien de su clan, es decir, su grupo íntimo, esto significa tranquilidad. En cambio, cuando veía que un extraño se acercaba, es decir, alguien de su grupo externo, esto implicaba preocupación y prepararse para luchar o fugar. Los clanes constantemente se enfrentan entre sí por la disponibilidad de los recursos, tanto así que en nuestro cerebro tenemos una zona donde identificamos el grupo íntimo y otra donde identificamos el grupo externo. El rol de la cultura de la empresa es hacer que exista un solo grupo íntimo dentro de la organización y que más bien el grupo externo esté afuera. En la competencia, esto se logra trabajando la cultura, logrando que las diferentes áreas compartan los valores de la empresa y que existan subculturas marcadas con valores diferentes. También ayuda a todas las áreas que comprometan con el objetivo y estrategia global de la empresa. Soltar nombres. Esta estrategia que se usa mucho y que logra influir a las personas es recurrir a la cercanía al poder que tienen algunos. Por ejemplo, imaginemos que el presidente de la compañía se llama Sebastián y tiene un grupo de personas cercanas a él. Hay algunos que se aprovechan de esta relación con el máximo poder y para influir a las personas le dicen, a Sebastián le encanta la idea, aunque realmente no lo haya consultado con Sebastián. Al soltar el nombre le da un impulso de influir que hace que se mueva rápidamente a ejecutar. Sobrevenderse. Es humano manejar nuestra imagen en la empresa y querer dar una buena impresión. Por ejemplo, en muchas empresas, cuando los jefes se quedan hasta tarde trabajando, los empleados lo hacen también porque no quieren dar la imagen de ser flojos. El problema viene cuando el ejecutivo se sobrevende, cuando proyecta una imagen que no es real y la aprovecha para ganar poder. Además, para sobrevenderse, normalmente la persona ha tenido que pisar y pasar por encima de otras personas que terminan maltratadas. Antagonizar
o estás conmigo o eres mi enemigo. Las personas que usan el poder para su propio beneficio están calculando todo el tiempo quién está con ellos y quién no. No existen grises, solo blancos y negros. Cualquier conducta favorable para la empresa, pero que afecte a la persona que ejerce politiquería, reduciéndole el poder, es considerada como el acto de un enemigo para el politiquero. La empresa es un campo de batalla como muestra en la vida. Hablar mal de los demás de forma disimulada o rajar. Cuando una persona busca su propio beneficio, tiene que disfrazar sus tácticas para parecer una persona confiable. Una de las conductas es rajar de forma disimulada. Por ejemplo, se muestra que la cometa de su jefe, lo siguiente acerca a Henry, a quien se siente un enemigo. Henry es muy buen técnico, quizá es mejor que tengamos para que falten destrezas interpersonales. Este es un comentario aparentemente positivo que camufla la verdad intención de eliminar a Henry con un cuchillo en la espalda. Adular a quienes están en el poder, soberanía. Una forma de ganar más poder es entablar una relación más cercana con el jefe, la persona que tiene más poder. Para aumentar su simpatía, los politiqueros nunca lo contradicen, tratan de pararse a él, lo facilitan y alaban constantemente, y hasta se ríen de sus chistes, por más que sean terribles. Privilegiar la aristocracia en lugar de la meritocracia. El politiquero está todo el tiempo calculando cómo ganar más poder. Una estrategia es ascender a aquellas personas que consideran incondicionales, destruyendo así la meritocracia. Cuando las personas ven que los que ascienden son los amigos de la persona cercana al poder, sienten mucha injusticia y genera insatisfacción. Estrategias para reducir la politiquería en la empresa. Tenga cuidado con el efecto halo. El efecto halo es un sesgo de percepción que se da cuando a una persona le parece positivo o atractivo un rasgo de una empresa, y luego tiende a generalizar a la persona como positiva o atractivamente integrada. Por ejemplo, cuando un profesor nuevo hace una pregunta en clase y un alumno en particular le responde correctamente, es muy fácil generar el efecto halo y considerar al joven como un excelente estudiante. Puede que lo sea, pero en la mente del profesor ya lo es y no es necesariamente correcto. Puede ser su amigo le haya sopeado la respuesta. Otro ejemplo es cuando un jefe nuevo felicita a un subordinado por sus logros del trimestre y luego generaliza este evento positivo a todas las características del subordinado. Podría ser que el subordinado logre sus resultados, pero tiene terribles relaciones interpersonales en la oficina. También ocurre con las personas que tienen una buena presencia. A veces solo la presencia de alguien puede hacernos generalizar que es una persona de primera en todo sentido. En un estudio se descubrió que las personas atribuyen a la gente bonita características positivas como gentiles, honestidad o inteligencia. Los politiqueros conocen intuitivamente este efecto y lo usan a su favor. Como mencionamos, son extraordinarios vendedores de su imagen y tratan de generar el efecto halo. No saquen conclusiones tan rápidas de las personas que conocen, no se dejen influenciar por las primeras impresiones y sea consciente cuando una persona se está sobrevendiendo. Aprende a detectar agendas escondidas. Desarrolla visión de rayos X para ver cuchillos escondidos. Es importante hacer la siguiente pregunta. Si tiene la sospecha de que hay agendas ocultas, ¿qué gana la persona con este proyecto? ¿Por qué ego, estatus, visibilidad, recursos ayuda a un aliado para perjudicar a un enemigo? No se trata de desconfiar de todos, pero sí de estar alertas en el caso que el comportamiento de una persona le preocupe. Detecte a los sobones y evite promover la sobonería. Una forma de empezar a romper la soberanía es conocer a aquellas personas que tienen el coraje de pensar diferente de usted y cuestionar sus decisiones. Si usted felicita a una persona por discrepar de usted, da la señal de que no quiere sobones o aduladores. Por otro lado, tome conciencia de quiénes son los que siempre se ríen de sus chistes, los que le alaban sus ideas todo el tiempo y los que cuestionan. Valorando lo que tienes. Cuentan que un discípulo se quejaba todo el tiempo con su maestro de que su templo era muy chico, que el espacio de meditación era
inapropiado y que sus compañeros de meditación no colaboraban como él quería. El discípulo era muy insistente en sus quejas. Un día, cuando el maestro estaba caminando por los jardines del templo con sus discípulos, tomó el discípulo quejoso de la cabeza y le tapó, a la fuerza, la boca y la nariz. Mientras esto ocurría, el resto de discípulos le rogaban que lo soltara, que el discípulo se iba a ahogar, pero el maestro no hacía caso. El discípulo quejoso no podía respirar y trataba de liberarse del maestro, pero el maestro pesaba casi el doble y tenía mucha fuerza. Cuando el discípulo ya estaba a punto de ahogarse, el maestro lo soltó. Este cayó al piso y empezó a respirar agitadamente. El maestro le dijo: todo el tiempo te quejas de lo que no tienes un lugar de valorar lo que tienes y generas mala vibra en el templo. Tienes el aire todo el tiempo, pero cuando te falta, como ahora, lo valoras. Si sigues quejándote, te sacaré del templo y como el aire reciente, te haré falta todo lo que tienes ahora. Los factores higiénicos o factores de insatisfacción que hemos mencionado en estos capítulos son como el aire. Por ejemplo, cuando tiene justicia como el aire, no la valora, la da por hecho, el mínimo que espera que la traten con justicia, pero cuando no la tiene, como el aire, genera una sensación de inconformidad e insatisfacción. Para crear un entorno que genere compromiso, no solo debemos trabajar la motivación, sino eliminar los factores que generen insatisfacción.